En los meses de febrero y marzo del año 2003 se desarrollaron en todo el mundo innumerables manifestaciones en contra de la guerra de Irak. En este caso, Estados Unidos, con la excusa de unas armas de destrucción masiva que tenía Irak, propuso la invasión de ese país del Oriente Medio. Ya se demostró que esas acusaciones eran falsas. En todo el mundo se desarrollaron en torno a unas 3.000, 4.000 multitudinarias manifestaciones que movilizaron en torno a 30, 40 millones de personas. En España se dieron grandes manifestaciones en Barcelona y en Madrid, también en otras ciudades, pero sobre todo en la capital de España y en Barcelona, que llegaron a ser entre 1 millón y, bueno, medio millón y 1 millón, depende de quién hiciese las estimaciones, si era el Ministerio de Interior o eran los manifestantes. Esa guerra, evidentemente, era una guerra imperialista, una guerra con unos intereses económicos enormes que propició la balcanización de Irak. Irak en aquella época estaba Saddam Hussein. A Saddam Hussein se coge, se le quita del medio, se pone a otro gobierno, al Maliki, para mí que creo que era el gobernante, y Irak se divide. Se divide, al norte los kurdos, al poco tiempo de los residuos de Saddam Hussein, de las fuerzas sunitas, surgirá el ISIS, o se nutrirá el ISIS también. Después esto será también reforzado más tarde por Estados Unidos para intentar socavar el poder de Bashar al-Assad en Siria. En definitiva, movimiento de piezas de ajedrez en el tablero geopolítico mundial. Y para eso se desarrolla esa guerra. Hoy en día ocurre algo parecido. Ocurre algo parecido en Ucrania. Porque los políticos europeos alegan de la defensa de Europa como si Rusia fuese a invadir o tuviese pretensiones de invadir toda Europa. Eso realmente es mentira. Eso no se lo debería de creer nadie. Simplemente Rusia está en una guerra porque quiere controlar su espacio cercano. No se trata de justificar esto, simplemente se trata de ver lo que Rusia quiere. Rusia en ningún momento quiere invadir Polonia, ni quiere invadir Hungría, ni quiere meterse en Berlín. Pero los políticos europeos manipulan la realidad, manipulan la información con el fin de conseguir la opinión pública favorable en sus países. ¿Para qué? Para la creación, en este caso ahora, de un ejército europeo. Subir el PIB en gastos militares, en defensa. Finalmente, ¿qué se producirá? Inflación. Inflación, el euro irá perdiendo valor y al final impondrán una moneda nueva, una CBD, una moneda digital que intentará tener controlada más a la población. ¿De qué manera? Pues estableciendo una duración predeterminada de unos ingresos que uno tenga en esa cuenta con esa moneda. Todo va hacia el aumento del control de la población, solo que es de una forma gradual sin que nos demos cuenta. Por tanto, no se trata de elaborar ninguna teoría conspiratoria, simplemente de analizar las cosas más profundamente, más fríamente. Hay que hacer una comparación entre esas manifestaciones de la guerra de Irak en el año 2003 y la tibieza de ciertos grupos políticos y de intelectuales que sí se movilizaban contra la guerra de Irak y ya para la guerra de Libia, la invasión de Estados Unidos en Libia, ya eran más tibios, ya eran incluso partidarios. He leído antes para también recordar algunos datos de estos hechos del 2003,
Miguel Ríos, evidentemente, una persona, un hombre que ha escrito múltiples libros, un hombre que ha escrito, un historiador, mentira, Miguel Ríos es músico, sabrá de música, tendrá su percepción ideológica, tendrá su, bueno, su percepción de la realidad de alguna forma, pero es músico. Pues un músico llega a crear cátedra sobre lo que ocurría en Libia y decía que Gaddafi estaba torturando, estaba acabando con la gente de su país. Hay una invasión, Libia termina otra vez balcanizada, bueno, otra vez en este caso, también como ocurre con Irak, Libia termina bueno, en una situación de diversos grupos que controlan cada uno un área, señores de la guerra, los tuaregs en el sur, diferentes gobiernos en la parte norte del país. En Irak ha pasado lo mismo. En Siria está pasando lo mismo, con una zona controlada por los kurdos, otra zona que está siendo controlada por fuerzas proxy de Turquía, que sería el ejército libre sirio. Después en el sur están los drusos, que están apoyados por Israel. Y en el oeste ya han empezado a movilizarse las fuerzas alauitas, que son como continuadoras de Bashar al-Assad, que ya en el día de ayer, del 7 de marzo del 2025, parece que han tomado algunas localidades y ya van fuerzas de seguridad del gobierno interino sirio, que realmente son personas que pertenecían a esas milicias en contra de Bashar al-Assad y de no muy buena reputación en cuanto a el control de orden público de un país, no sé si me explico, pues se quiere hacer lo mismo, se quiere hacer lo mismo en todos los países. Un país que controla en cierta medida sus recursos naturales, recursos gasísticos, de petróleo, petrolíferos, se quita ese gobernante, se pone otro, se rompe la unidad del país y los recursos naturales tienden a ser liberalizados, porque en este caso el gobierno que se ha establecido en Siria es un gobierno en lo económico liberal, no es estatista o estatalista como era el de Bashar al-Assad. Lo mismo en Libia, pues en Ucrania estamos viendo algo parecido. Al final los recursos naturales de Ucrania van a terminar siendo expropiados. ¿En manos de quién? Pues en manos de Estados Unidos. Ya desde hace años China tiene comprada gran parte de la producción de cereales de Ucrania. En este caso también con la intervención rusa y la invasión rusa de una parte también se ha apoderado de otros recursos del país. Recordemos que al empezar, al llevar más o menos un mes de guerra en Ucrania, hubo unos acuerdos para paralizar la guerra. Y lo que quería Rusia era que Ucrania no entrase ni en la OTAN ni en la Unión Europea. Y retrocedería todo ese territorio que había ya conquistado en ese mes y medio de guerra. Boris Johnson llega desde Inglaterra diciéndole a Zelensky que no, que siga para adelante y que no corrobore esos acuerdos de paz. Así que es importante relacionar los eventos históricos, no quedarnos solo con la primera plana, lo que nos ofrecen los medios de comunicación, buscar información en otros sitios fuera de las fuentes oficiales, oficialistas, que quieren crear una conciencia de pensamiento único y realmente lo que quieren es que se considere como verdad solo una cosa y tratar de pues putinistas, prorrusos, a cualquier otro que haga una crítica a lo que está ocurriendo hoy en el país eslavo. Así que nada, amigos, espero que este vídeo os haya gustado, que sirva para pensar, sirva para contrastar, analizar, no quedarnos solo con lo que nos ofrecen en la televisión, buscar diferentes vías, diferentes medios. Por ejemplo, en YouTube hay múltiples canales
que ofrecen visiones más analíticas, tanto de una versión incluso más otanista como una visión más neutra o, bueno, incluso visiones más partidarias de Rusia, buscar esa información, contrastar y no tener esa idea monolítica de la actualidad del presente, que realmente, como ya la historia, porque este canal lo que trata es, aparte de crear contenidos para alumnado de ESO y de bachillerato, también para el análisis de la realidad. Y ya se ha llegado a demostrar que guerras pasadas, intervenciones pasadas, los medios de comunicación focalizaron siempre que el malo era un bando. Por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, de los años 90, siempre se puso en el foco a Serbia como el que hacía todo lo negativo. Ya llegó, se han contrastado informaciones que no toda la información que salía de Serbia era real. Evidentemente hubo situaciones que no eran nada positivas, tanto en uno como en otro bando, croatas, bosnios, serbios, evidentemente un conflicto bastante tremendo, pero los medios de comunicación focalizaban solo en un bando. Hoy en día ocurre lo mismo. Los medios de comunicación focalizan la atención solo en un bando. ¿Y por qué? Porque hay alguien que paga, que dice que se hagan las noticias, se redacten de una forma predeterminada. Hay que ir más lejos, familia. Hay que ir más lejos, no quedarnos en eso, ir un poquito más allá. Así que nada, amigos, nos vemos en otro vídeo.